Bueno, hola a todos nuevamente muchachos. Ahora vamos a hacer una aplicación práctica como habíamos quedado en la última clase, ¿no? Aquí podemos ver la configuración típica de un arranque directo de un motor trifásico, en donde podemos ver todos los elementos, ¿no? Como es el disyuntor magnético, su simbología en el circuito de potencia, así como también en el circuito de control. Tenemos el contactor eléctrico, en este caso el trifásico, su simbología y su representación en el circuito de control estaría mediante esta bobina. Así también tenemos el relé térmico, su simbología y su representación en el circuito de control. Y finalmente el circuito receptor o el elemento receptor en este caso sería el motor. Pasemos a la siguiente diapositiva para ver con más detalle, ¿no? El primer circuito que vamos a simular o que vamos a analizar es el esquema de arranque directo de un motor de inducción trifásico por impulso permanente. Ahora analicemos el ciclo de funcionamiento del circuito de control. Al pulsar S1, se energiza la bobina K1 y por consiguiente también energiza sus contactos principales asociados a esta bobina. Al dejar de pulsar S1, se desenergiza la bobina K1, por consiguiente también se abren los contactos asociados a esta bobina y se desconecta el motor. Veamos un poquito el diagrama de funcionamiento. Como decíamos, pulso S1, funciona el motor. Dejo de pulsar, se detiene el motor. Pulso, funciona. Dejo de pulsar, se detiene el motor. Pulso, funciona. Ahora, para hacer la simulación de este arranque, les había dicho que vamos a utilizar un pequeño software, ¿no? Y justamente es el que vamos a ver a continuación. Vamos a utilizar para simular este automatismo eléctrico el software KDesimu, que por defecto tiene este password, ¿no? Que nos va a pedir al abrir el programa, 4962. Ingresamos al programa, lo ejecutamos, nos pide la clave de acceso, introducimos y una vez adentro del programa procedemos a dibujar el circuito de potencia y el circuito de control que habíamos analizado hace unos instantes. Nos vamos a poner como ayuda a memoria esta diapositiva. Vamos a utilizar como ayuda a memoria el diagrama que tenemos en la presentación del circuito de potencia y el circuito de control para poder simularlo en el programa. La ventana de trabajo del programa es bastante intuitivo, tanto así que nos muestra todos los elementos que podemos utilizar en el software, acá, ¿no? Entonces, acá vemos que necesitamos una línea trifásica. Buscamos y aquí nos dice alimentaciones y nos muestra toda la variedad de alimentaciones que posee, ¿no? Para la simulación. En este caso necesitamos una línea trifásica. Acá lo tenemos, lo insertamos, hagamos un acercamiento, lo insertamos acá. A continuación necesitamos un disyuntor magnético. Buscamos alimentaciones, fusibles, seccionadores, acá dice automáticos disyuntores. Disyuntor, acá está, disyuntor trifásico. Lo incluimos en el gráfico. Necesitamos contactor, contactos. Acá tenemos contactor trifásico y lo incluimos en nuestro gráfico. Correcto. Finalmente tenemos un elemento de protección que sería el relé. Buscamos nuevamente automáticos relé térmico. Y finalmente, ahora sí, el elemento receptor, que en nuestro caso es un motor trifásico. Y vamos
introducido todos los elementos que necesitamos para el circuito de potencia y vamos conectando cada uno de estos elementos. Vamos conectando. Una vez que terminamos de conectar todos los elementos, nuestro circuito de potencia nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Idéntico al que tenemos en el lado izquierdo. Ahora necesitamos dibujar nuestro circuito de control. Para nuestro circuito de control realizamos el dibujo de la misma manera, ¿no? Tenemos la línea de alimentación. A continuación tenemos que buscar la simbología del disyuntor. Entonces acá tenemos disyuntor. Lo incluimos acá. Tenemos el relé térmico. En este caso no es esta, ¿no? Acá tenemos relé. En este caso vamos a escoger el relé térmico normalmente abierto, normalmente cerrado. Ya más adelante les explico por qué. Necesitamos un pulsador. Pulsador normalmente abierto. Lo incluimos acá. Necesitamos la bobina del contactor. Acá. Y finalmente la línea neutra. Acá. Para que sea un poco más estético podemos hacer la rotación de esta. Y ahí tendríamos todos los elementos de del primer ramal del circuito. Vámonos al segundo ramal, que en este caso es solamente una señalización que nos va a indicar que el motor está funcionando. Vámonos a bobina señalizaciones. Acá tenemos piloto de señalización y lo ponemos paralelamente a nuestro contactor. Necesitamos asimismo otra bobina de señalización para el relé térmico que nos va a indicar que hay una falla. Ahora procedemos a hacer la conexión entre cada uno de estos elementos. Hacemos la conexión, la conexión. Acá vemos que este piloto de señalización tiene que estar en paralelo con la bobina del contactor. Entonces lo ponemos de esa manera. Excelente. Y tenemos, hace rato les había indicado que vamos a escoger el relé térmico, normalmente cerrado, normalmente abierto. ¿Qué quiere decir? Que cuando esté en funcionamiento, los contactos del relé térmico van a estar cerrados y cuando se detecte una falla, va a cerrar unos contactos que tiene normalmente abiertos para energizar el piloto de señalización. Correcto. Y necesitamos añadir esto acá.
Así hemos terminado de dibujar nuestro circuito de control. Ahora ya tenemos los dos elementos que necesitamos para hacer la simulación, el circuito de potencia y el circuito de control. Pero antes de hacer la simulación hay un punto importante que debemos realizar. Es nombrar o renombrar la nomenclatura de cada uno de estos elementos con la misma terminación. ¿Qué quiero decir? Que por ejemplo, para este disyuntor tenemos la letra Q, podemos colocarlo Q1, ok. En el lado derecho, lo propio en el circuito de control, tenemos que colocarlo Q1. Acá, para el contactor tenemos KM, podemos colocarlo KM1. Acá lo mismo, ¿no? KM1, KM1. Tenemos el relé térmico, podemos colocarle F1. Acá lo propio F1. ¿Qué más? El pulsador. El pulsador de marcha, podemos colocarlo como S1. Las señalizaciones, para que haya diferenciación, podemos colocarlo H1 para la señalización de marcha del motor, que indica la marcha del motor, que sea de color verde, ok. Y para la señalización de alarma, cuando funcione el relé térmico, podemos colocar H2 y que sea de un color rojo. Hecho esto, ya podemos nosotros proceder a hacer la simulación. Veamos qué pasa, ¿no? Este circuito que tenemos el disyuntor, lo cerramos haciendo contacto correspondiente. Hagamos el pulso y como podemos ver, funciona, ¿no? Funciona mientras tengo presionado el pulsador y una vez que lo suelte, deja de funcionar. Y es así como podemos ver que el circuito está dibujado correctamente. Ahora vamos a hacer el segundo circuito, que es el arranque directo de un motor de inducción trifásico por impulso inicial. Se dice que es por impulso inicial cuando el operario presiona el contacto normalmente abierto únicamente hasta que se energice la bobina K1. Esta operación dura de unos milisegundos a unos segundos, ¿no? Y una vez que el operario deja de ejercer presión a este contacto, la bobina sigue energizada. Y va a seguir energizada hasta que se pulse otro pulsador. Entonces podemos aprovechar el primer esquema que habíamos hecho en el software KDSIM y podemos hacer las modificaciones, ¿no? Si se dan de cuenta, el esquema de potencia o el circuito de potencia es el mismo. El circuito de control es parecido, tiene una leve diferenciación acá, ¿no? Se incluye un pulsador y unos contactos asociados al piloto de señalización. Entonces hagamos esa pequeña modificación. Hagamos la desconexión de esta unión e incluyamos un pulsador normalmente cerrado. Correcto. ¿Y qué más necesitamos? Creo que no necesitamos nada más. Hacemos la conexión respectiva y ya tenemos nuestro circuito de... acá nos falta todavía el contacto, ¿no? Contacto normalmente abierto. Lo pondremos acá. Lo conectamos. Perfecto. Ahora renombremos nuevamente nuestros. Acá tenemos, para que sea idéntico a nuestro diagrama inicial, lo bautizamos esto como S1. Acá el contacto normalmente abierto lo bautizaremos como S2. S2. Ok. Ahora necesitamos
asociar este contacto, esta bobina del contactor con sus contactos principales, ¿no? Y acá necesitamos ponerlo KM1. Hacemos una pequeña verificación. Todo está ok. Entonces ahora pasemos a simular el circuito. Veamos. Cierro el disyuntor. Doy un pulso en S2. Solo doy un pequeño pulso, luego lo suelto y se queda energizado el motor, ¿no? Y la lámpara de señalización o el piloto de señalización nos indica que está funcionando el circuito correctamente. Y va a seguir funcionando hasta que yo dé un pulso en S1 y se desconecta todo el circuito. Nuevamente, doy un pequeño pulso, funciona y ahora veamos si funciona nuestro relé. Digamos que existe una sobrecarga en el circuito y se dispara el relé térmico. Correcto, podemos ver que se hizo la desconexión del circuito principal o de la línea principal y se energizó la lámpara de alarma o de advertencia que nos indica que el circuito está fallando. Ahí ya pudimos realizar ya dos circuitos, pero ahora vamos a usar otro software más que nos va a servir como un complemento más, ¿no? Para esta asignatura. Entonces me voy a la carpeta de software y vamos a utilizar el PC Simo, que igual nos va a pedir una clave de acceso al inicio, que es el 9966. Apliquemos esto, ejecutar. Ok. Ahora, estos son los esquemas que hemos hecho, ¿no? Tanto de potencia como de control. Pero en la industria nosotros vamos a poder visualizar una vez que este circuito esté montado solamente en el tablero de control dos botones o tres botones para el arranque de este motor, ¿no? Generalmente van a estar representados por un pulsador redondo, normalmente abierto, que va a ser el pulsador de marcha, y un pulsador rojo, normalmente cerrado, que nos va a servir para detener el motor y el motor. Como en este caso solo es de arranque directo, va a tener solo un sentido de giro. Ahora esto lo vamos a asociar. Ahora sí, lo vamos a asociar entre estos dos software, ¿no? Vamos a hacer una comunicación. Tenemos un pulsador de marcha, un pulsador de paro y el motor. ¿Cómo vamos a hacer la conexión o la interacción entre ambos programas? Primero vamos a escoger esta pestaña de inputs, entradas y salidas. Ahora en las entradas nosotros tenemos S1 y S2, que en este caso van a ser los pulsadores de marcha y de paro. A ver, hagamos un pequeño conocimiento. Tenemos el pulsador I00. En este caso, para hacer una homogenización, pondremos I02. Ok, acá I01. Ok, acá tenemos Q0, que sea Q01. Ok, y aquí, entradas. Hacemos doble clic y tenemos I01, que va a ser nuestro pulsador normalmente cerrado. I02, que va a ser nuestro pulsador normalmente abierto. Ok, en las salidas tenemos
Q01 y nuestra salida de nosotros es KM1. Entonces acá colocamos KM1. Veamos si funcionó. Hagamos la simulación en el software CADESIM. Hagamos la simulación en el software PCSIM. Hagamos un clic en el pulsador de marcha. Funciona. Ahora entonces conectemos el disyuntor magnético. Damos un pulso y se conecta. Funciona. Funciona acá. Podemos ver la simulación y paramos el circuito. Y se detiene. Bueno, esa es una breve explicación. Cualquier duda o consulta que tengan, estoy tanto en la sala de chat de la plataforma como en el grupo de WhatsApp que tenemos de la asignatura.